Bueno, son las 9:30 de la noche de este viernes 17 de mayo del año 2024. Y no hice el resumen que acostumbro hacer en el inicio diciendo que este es el día 138 de este año y es la semana 20 de 2024. Por lo que en consecuencia nos van quedando 228 días y 33 semanas para que finalice. Bueno, nos estamos acercando rápidamente a la mitad de este año, sin duda alguna. Bueno, en los 29 minutos que me quedan, quiero continuar un poco con algo que comencé a hablar la semana pasada, pero que ya forma parte de un hilo de conversación que traigo prácticamente desde el comienzo de este año, que tiene que ver con poder mostrar que las Sagradas Escrituras nos llevan a nosotros a entender y a comprender el porqué o la razón, el fundamento de la lucha generacional que Dios anunció en Génesis 3:15, ¿verdad? Donde dice que la generación, el linaje de la culebra mordería el talón del linaje de la mujer, y el linaje de la mujer pisaría la cabeza del linaje de la culebra. Eso está en Génesis 3:15, pero también en Apocalipsis 12:17 también nos anuncia que Satanás, ya furioso porque le queda poco tiempo, hará persecución contra los descendientes de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio del Señor Yeshua el ungido. Esa es la guerra generacional que hay desde la eternidad hasta la eternidad. Y tal cual como fue escrito, el Antiguo Testamento sobre todo nos lleva a nosotros a entender esa lucha que tiene Israel contra su vecino. No es otra cosa sino la confrontación que se derivó del anuncio que Dios hizo en Génesis 3:15, que acabo de mencionar hace un momento. Bueno, la historia del pueblo bendito de Dios que se originó con Adán en el huerto del Edén ha estado marcada, ¿no?, por el propósito de las naciones vecinas, pero que son desaprobadas, que se originaron por la manipulación de los ángeles caídos, de destruir toda evidencia de la relación íntima de Dios con su pueblo. Ese es el propósito de los poderosos de este mundo, pues destruir a Israel y sobre todo pues destruir la conexión de Israel con Dios. Y hoy estaba escuchando la noticia de que en Francia hubo un intento de quemar una sinagoga. No recuerdo en este momento en qué lugar de Francia, pero sí sé que fue en Francia. Alguien intentó quemar una sinagoga y algún policía, algún representante del orden público, pues le disparó y lo puso fuera, pues. Esto luego, inmediatamente después, entrevistaron al ministro de Seguridad de Francia y él dijo que en Francia, desde el 7 de octubre, que fue cuando el pueblo de Palestina causó aquella desgracia asesinando a más de 1.500 personas en el Negev, en aquel festival de música que había, y la reacción que luego tuvo el ejército de Israel al mando de Netanyahu, desde ese momento la violencia en contra del pueblo judío ha ido cada vez más en aumento. Y esto lo estamos diciendo nosotros cada viernes acá, de que lo que está ocurriendo en Palestina, allá en la Franja de Gaza, en este momento en Rafah, pues va a disparar el odio del mundo en contra de Israel y es lo que va a iniciar la persecución que ha sido anunciada por Daniel en varios de sus capítulos, el 7, el 8, el 11, el 12, y que también lo testifica Apocalipsis capítulo 12, pues que habrá una persecución contra el pueblo santo y también contra la iglesia del Señor. Bueno, esta lucha anunciada en Génesis 3:15 tuvo su mayor intensidad durante las primeras 10 generaciones que habitaron la tierra. Previo a Adán, los ángeles caídos habían logrado desarrollar una humanidad, presumimos que a través de experimentación genética, y esta es la humanidad a la cual Caín tenía miedo.
y por lo cual le pide a Dios que lo proteja, pues porque dice que lo va a mandar por el mundo y que cualquiera que lo haya lo matará. Y entonces Dios le colocó una señal, confirmando Dios el temor de Caín de que alguien podía matarle. Así que Dios mismo estaba testificando de esta manera de que sí había una generación sobre este mundo. Y esa fue la que encontró Caín en camino en tierra del errante, y de allí sacó esposa y trajo un linaje. Bueno, después del diluvio, a través de los hijos de Noé, fue poblada la tierra o fue repoblada la tierra, y los descendientes de Jafet se ubicaron en territorio del norte de Europa, del norte de Europa, formando las naciones propiamente dichas de Europa y parte de las asiáticas. El linaje de Cam, más bien por su parte, tomó alguna posición en Asia, pero se ubicó más bien en África. En cambio, la progenie de Sem que daría continuidad al linaje santo, porque recuerde usted que el linaje santo se prosiguió su camino a través de Sem y no de Cam y de Jafet. Cam y Jafet más bien desarrollaron los linajes reprobados. Bueno, este se estableció en los territorios del sur de Europa y norte de África, en el Medio Oriente. Cualquier nación fuera del contexto de las naciones semíticas, e inclusive muchas de las consideradas semíticas, podrían ser incluidas en las naciones gentiles, es decir, paganas. Ahora, usted sabe que Israel tuvo una temporada en la que era gobernada por jueces, ¿no? Israel tuvo autoridades según el orden de Dios, era como que Dios mismo estaba gobernando. Estas autoridades fueron reconocidas como jueces, pero Israel quiso imitar a las naciones vecinas, a los gentiles, y por naturaleza, Israel pidió a Dios que quitara a los jueces y colocara reyes. Ellos querían ser regidos por hombres y no por Dios. El periodo en que Israel fue regido por jueces es una época fascinante y compleja, ¿no? Este tiempo se extiende aproximadamente por 300 años, comenzando después de la muerte de Moisés y terminando con la unción de Saúl como el primer rey de Israel. Durante este periodo, los jueces no solo ejercían funciones judiciales, sino que también eran líderes militares y espirituales que guiaban al pueblo de Israel en momentos de crisis y apostasía. La era de los jueces se caracterizó por un ciclo repetitivo de apostasía del pueblo de Israel y también de opresión por parte de sus enemigos externos, arrepentimiento y clamor a Dios, y finalmente liberación y paz temporal a través de los jueces que Dios iba levantando poco a poco. Algunos de los jueces más destacados incluyeron a Otoniel, a Ehud, a Débora, a Gedeón y a Jefté. Y el último de ellos, quizás el más importante de todos, fue Samuel, quien también fue profeta de Dios y estableció la transición hacia la monarquía en Israel a través de Saúl. Cada juez tenía un papel único y era utilizado por Dios para cumplir su propósito, sin duda alguna. Ahora bien, Israel quiso imitar a sus vecinos apóstatas, ¿no? Las generaciones desaprobadas por Dios, y quiso tener rey. Entonces, la transición de Israel de ser gobernado por jueces a establecer una monarquía fue un cambio significativo en su estructura política y social. La razón principal de este cambio fue el deseo del pueblo de Israel, pues, de ser como sus naciones vecinas. El libro primero de Samuel nos narra cómo los israelitas pidieron a Samuel, el último de los jueces, que le diera un rey. Ellos querían un líder visible y permanente que pudiera guiarlos en batalla y administrar justicia de manera continua. Pero Samuel sabía lo que iba a pasar cuando llegara un hombre a dirigir, un hombre fuera de Dios, a dirigir el destino de Israel, porque antes eran ellos gobernados por hombres, pero los hombres que eran los jueces estaban en conexión directa con Dios, y ellos lo que hacían era cumplir el mandato de Dios. Bueno, ante la petición del pueblo, Dios accedió a la solicitud y Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Esto marcó el comienzo de la monarquía y el fin de la era de los jueces.
Ahora bien, esta monarquía precisamente sería la que iba a llevar a Israel a tener grandes problemas con Dios mismo, porque no iban a respetar la voluntad de Dios. Este cambio de jueces a reyes reflejó una evolución en la comprensión de la identidad y de la gobernanza de Israel, pasando de un sistema teocrático donde Dios era su rey y los jueces eran líderes temporales, a una monarquía terrenal con un rey humano como cabeza visible del Estado. Y bien, tuvo entonces Israel 3 reyes mientras fue un reino integrado. 4 reyes mientras fue un reino integrado. Como dijimos la semana pasada, comenzó con Saúl, siguió con David, luego vino Salomón y el último de ellos fue Roboán, mientras Israel tenía un reino integrado. Bien, Salomón fue el tercero, Salomón fue el tercer rey y el penúltimo antes que el reino fuese dividido, y es por causa de Salomón que se hace precisamente la división. Salomón, pues como usted bien sabe, era hijo de David y Betsabé, y él fue un hombre realmente muy privilegiado, porque Dios se le apareció 2 veces a él, ¿no? Pero él no quiso honrar este privilegio que Dios le había dado. Y a pesar de que la relación de David con la mujer de Urías, o sea, Betsabé, fue cuestionable, los sagrados escritos anuncian que Yahweh amó a Salomón, que era el hijo de ambos. No obstante, a pesar de la gran sabiduría que Dios le dio a Salomón y de todas las bendiciones con que Dios le rodeó, su vida, la de Salomón, al final fue difícil de comprender, porque ¿cómo se puede comprender que alguien que haya visto a Dios, que a quien Dios se le apareció 2 veces, haya terminado dándole la honra a dioses falsos y practicando cosas abominables, ¿no? Y esto es precisamente lo que va a llevar al fracaso de Israel como nación. El libro segundo de Samuel, en el capítulo 12, versículo 24, dice: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio un hijo. Ella le dio a luz un hijo, perdón, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Yahweh. Dios amaba a Salomón. Bien, el reinado de David es un tema fascinante, sin ninguna duda, porque es significativo en la historia bíblica. Según la Escritura, David comenzó a reinar a la edad de 30 años, y su reinado se dividió en 2 partes. La primera parte del reinado duró 7 años y medio y fue solo sobre Judá. Luego, durante 33 años, entonces reinó sobre todo Israel. Es decir, se unieron los otros 11 reinos que primero no estaban, luego estuvieron. Pero vamos a ver cómo al final estos vuelven a dividirse. Entonces, el reinado total de David fue de 40 años, ¿no? Y no podemos perder de vista esto, porque según lo que yo puedo entender, no todo Israel se sentía parte de David. Y esto es una respuesta que la misma porción que se separa le dice en voz alta, dice: nosotros no tenemos nada con David, siendo que él reinó sobre ellos. Esto lo dicen las 10 tribus restantes que se separan. Ahora, vayamos al tema de las esposas de Salomón, porque aquí es cuando se produce la caída. Salomón, a pesar de ser un hombre muy sabio y que la gente venía a verlo por su sabiduría, como Salomé, por ejemplo, desobedeció las instrucciones para los reyes de Israel y tuvo muchas mujeres. Además, despreció el pacto que Dios estableció con él, adorando a dioses falsos, después de que terminara de construir el templo a Dios. Es increíble esto, porque él, además de que le construye templo a Dios, luego construye templo a los demonios o a los dioses falsos, ¿no? Bien, estas esposas que tuvo Salomón provenían de diferentes naciones y culturas, y cada una de ellas adoraba a sus propios dioses. Como resultado de esto, Salomón fue llevado a adorar a estos dioses y a participar en rituales idolátricos.
Esta idolatría, sin duda alguna, fue vista como una traición a Dios y al pueblo de Israel, y fue una de las razones principales del declive de su reinado. Yo no sé si me estoy haciendo entender, pero esto que estoy hablando ahora en este momento es por la conexión que existe entre Génesis 3.15 y Apocalipsis 12.17 en cuanto a que la descendencia de la culebra haría persecución a la descendencia de la mujer, y eso es lo que está pasando aquí, porque las esposas de Salomón, que pertenecían a los reinos desaprobados, contaminaron a Salomón llevándolo a adorar a sus propios dioses. Las esposas de Salomón eran de las siguientes regiones: Egipto, Moab, Edom, Sidón y del pueblo de los hititas, ¿no? Bueno, y ya sabemos nosotros que los egipcios, por ejemplo, adoraban a Osiris, a Horus, a Set, a Isis, a Amón. Que Moab era un territorio situado al este del río Jordán y que pues tenían dioses, una gran cantidad de dioses, ¿no? Que no eran el Dios verdadero. Amón era un antiguo reino ubicado en lo que hoy es Jordania. Los amonitas adoraban a varias deidades, pero Milcón o Moloch era el dios principal de ellos. No se olvide usted que a Moloch se le ofrecían rituales humanos, sacrificios humanos, ¿no? Y esto desagrada mucho a Dios, y así aparece escrito en la Sagrada Escritura. Edom, también conocido como Idumea, era una región situada al sur de Israel y de Judá, habitada por los descendientes de Saúl, el hermano de Jacob. Los edomitas eran conocidos por su orgullo y su enemistad con Israel. Adoraban a varias deidades, entre ellas el dios Cos, era su dios principal, y Hadad, además de practicar la adivinación y la magia. Sidón era una antigua ciudad fenicia conocida por su comercio y artesanía, ubicada en la costa oriental del mar Mediterráneo, en lo que hoy en día es el Líbano, y adoraban principalmente a Baal y a Astarte, que eran dioses asociados con la fertilidad y la naturaleza. Los hititas eran un pueblo, un antiguo pueblo que estableció un imperio en Anatolia, actual Turquía, durante la edad del bronce, y ellos adoraban a Tarhun, Istanú, Lelwani, Aas, Hananá, Chauska y Kumarbi. Bueno, imagínense usted, todos estos dioses estaban ahora en el panteón propio de Salomón. Estos dioses reflejaban la naturaleza, la fertilidad, la protección. Eran los dioses de los pueblos desaprobados, eran los dioses de la generación de Satanás sobre la tierra, de los ángeles caídos, y fueron los dioses que Salomón recibió como propios al final de sus días, ¿no? Dice el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, versículos 4 al 6, dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahweh su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh, y no siguió cumplidamente a Yahweh como David su padre. Bueno, Astoret y Milcón son los dioses que dice acá la Sagrada Escritura. El libro primero de Reyes 11:4-6 dice que Astoret y Milcón eran dioses que Salomón tomó como propios y empezó a seguirles, ¿no? Bueno, Astoret, también conocida como Astargatis, era una diosa de la mitología fenicia y cartaginesa. También conocida como Acera, fue llamada la madre de los dioses. Entre los babilonios, a esta Astoret se le conocía como Ishtar, originalmente llamada Atirat o Afdirat. En la Biblia se menciona como Astoret, que es una pronunciación desfigurada de la forma original de Astarte, porque aquí se le incluyeron las vocales de la palabra hebrea Boset, que significa vergüenza. Esto era una práctica, una costumbre de los rabinos para desprestigiar a las divinidades paganas. Por su parte, Milcón, también conocido, muy conocido, quiero decir, en esa época era el dios nacional o posiblemente un dios popular de los amonitas, ¿no?
un antiguo pueblo del Levante. Está mencionado en la Biblia hebrea y en hallazgos arqueológicos del antiguo territorio de Amón. Es interesante lo que dice el primero de Reyes 11:7. Dice, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Después de haber construido el enorme y precioso templo de Dios, Salomón construyó templos a este dios llamado Quemos, ídolo abominable de Moab, y también construyó un templo a Moloc, que era al dios al cual se le ofrecían sacrificios humanos, por lo cual se presume que muy probablemente pues Salomón pudo haber participado en estas cosas abominables, ¿no? Bueno, todo esto llevó a que una porción de Israel siguiera lo que Salomón practicaba y ordenaba, pero otra parte de Israel no. Otra parte de Israel se mantuvo fiel a Dios, ¿no? Bien, según la Biblia, el rey Salomón construyó un lugar alto para Quemos en el monte que está frente a Jerusalén, lo cual indica que en algún momento hubo una influencia de la adoración de Quemos en todo Israel, pues sin duda alguna, ¿no? Además, la estela de Mesa, un importante hallazgo arqueológico, menciona a Quemos en relación con las victorias y derrotas de los moabitas y le atribuía esto a la deidad. Bueno, Quemos era, ¿sabe usted? Quemos era el dios sol para los moabitas, lo mismo que Ra para los egipcios. Y el dios sol es adorado por la Iglesia Católica, sin ninguna duda, porque ellos tienen muchos símbolos del sol y un báculo que usa Francisco permanentemente. Ese báculo tiene en la parte superior el sol con sus rayos, y ese lugar donde los católicos ponen la hostia, creo que lo llaman el Santísimo o algo así, pues tiene también la puerta que da acceso a ese lugar, tiene un sol dibujado, porque los católicos, porque es Babilonia, pues adoran allí al dios sol, o sea, Quemos, ¿no? Entonces, por causa de esto, Dios divide el reino, ¿no? Dios, viendo la desobediencia de Salomón, toma acciones contra él y dice, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Bueno, este hijo al cual se refiere acá es Roboam. Roboam pudo gobernar quizás unos 6 o 7 años al reino integrado, pero luego Dios lo partió y a Roboam le dejó no una, le dejó 2 tribus, que son Judá y Benjamín, y el resto de las tribus se fueron con Jeroboam, partiendo el reino de esta manera. A partir de ese momento, el reino íntegro pasó a ser 2 reinos. El reino del norte, que es Israel o casa de Efraín, y el del sur, que es Judá. Y Dios le dice a Jeroboam a través del profeta Ahías Sionita la razón por la que rompe el reino. Ponga cuidado, ¿cuál es la razón por la que Dios rompe el reino? Él le dice a Jeroboam, a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Es muy interesante esto, por cuanto aquí está quedando muy claro qué fue lo que Dios
o qué fue lo que influyó en Dios para producir la separación de los dos reinos, ¿no? Bien, resulta que cuando, por ejemplo, cuando la mujer samaritana, creo que era, ¿no? No tengo claro en este momento, está pidiéndole al Señor algo muy especial, y el Señor le dice que Él no le puede dar la comida de los hijos a los perros, ¿no? A los perrillos. Pues sus discípulos le dicen que haga que se vaya, pues que la despida, porque está dando voces, ¿no? Está dando voces. Y el Señor le responde a ellos diciéndole: yo he sido enviado a la casa de Israel. Bueno, resulta que la casa de Israel es también la casa de Efraín, y se corresponde con las 10 tribus que formaron el reino de Jeroboam cuando Dios partió el reino en dos porciones. Esto para mí tuvo una gran significación, porque hasta ese momento yo había creído que la casa de Israel era todo Israel. Pero el Señor Dios Todopoderoso me llevó a comprender lo que estaba pasando. Lo que sucedió es que las naciones circunvecinas a Israel, cumpliendo lo que Dios había anunciado en Génesis 3:15 y en Apocalipsis 12:17, invadieron a todo Israel con sus costumbres. Pero ¿cómo lo hicieron? Con sus mujeres. Dice que Salomón tuvo 1000 mujeres, 700 propias, 700 esposas y 300 concubinas. En esas 1000 mujeres estaban todas estas que llevaron a Salomón a adorar a sus dioses. Así Satanás lograba invadir a Israel con la adoración a dioses falsos. Y esto hirió mucho el corazón de Dios. Y por eso Dios parte el reino. ¿Y por qué lo parte de esa manera? Bueno, porque esas 10 naciones que se fueron con Jeroboam eran precisamente las naciones que comenzaron a adorar a los dioses de las naciones desaprobadas. En cambio, que las otras dos que le quedaron al hijo de Salomón, que son Judá y Benjamín, pues se mantuvieron fieles a Dios. No le fallaron a Dios. Por eso entonces, cuando el Señor vino y estuvo entre nosotros, anunció que Él venía por las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque así fue dividido el reino. El reino fue dividido entre la casa de Israel o la casa de Efraín, que es el reino del norte, y la casa de Judá, que es el reino del sur. Esto nos ayuda a comprender el tema de la guerra anunciada en Génesis 3:15, que está en todas partes de la Sagrada Escritura. Hoy casualmente estábamos leyendo mi esposa y yo el segundo libro de Reyes, en el capítulo 9 y 10. Estábamos viendo cómo Dios mandó a exterminar a toda la descendencia de Acab. Y el encargado de exterminarla fue un hombre llamado Jehú. Y el capítulo 10 de este libro nos muestra cómo él fue exterminando a todos y cada uno de los hijos de Acab. No quedó ninguno de los descendientes de Acab, ni uno solo. De manera entonces que, ¿por qué hizo Dios esto? Bueno, esto lo conversaremos en otro programa. Pero eso tiene que ver con las dos generaciones, con la generación perversa y la generación propia. Bien, son las 9:59, es tiempo ya de prepararme para entregarle a mi hermano Miguel, quien está aquí ya esperando. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor, por haberme dado esta preciosa oportunidad de dirigirme al auditorio de Piedra Angular Radio en cualquier lugar del mundo. Yo te ruego, Padre, que cualquier persona que haya escuchado en esta hora, a cualquiera de los que hoy han hablado aquí, de los que hablan de lunes a viernes acá, que traen tu precioso mensaje, pero en este momento muy especial, los que escucharon a mi hermana Jexy, los que han escuchado en este momento y los que han de escuchar a mi hermano Miguel, Señor, se decidan por ti, Padre del cielo. Gracias, Señor. Te pido por Piedra Angular Radio, por todos sus directivos, para que esta preciosa radio se mantenga en el aire hasta que tú vengas a buscarnos, Señor Dios Todopoderoso.
Te pido que uses grandemente a mi hermano Miguel en su predicación para que pueda alcanzar a muchos. Y te pido por cada uno de los trabajadores, de los que se ofrecen, Señor, voluntariamente a trabajar aquí en Piedra Angular Radio, por sus necesidades, por sus proyectos, por sus propósitos, Padre. En el nombre de Yeshua te lo pido. Amén y amén. Hermano Miguel, son las 10 de la noche acá en mi reloj, hora de Barranquilla, que debe ser la misma hora tuya, mi hermano Miguel. Te cedo la antorcha para que sigas con tu programa. Dios te bendiga. Amén, amén, mi hermano Raúl, gracias. Recibo esa antorcha aquí desde Bogotá y como lo decía mi hermano Raúl, sí, está haciendo un poco de frío. Es una noche con viento, fuertes vientos por rato, sobre todo aquí en la parte montañosa, en la localidad de Ciudad Bolívar, la localidad una de las más apartadas hacia el sur de la ciudad de Bogotá, poco conocida, realmente no es tan turística como otras localidades. La localidad de Ciudad Bolívar es un poco apartada, ha sido un poco marginada, un poco calificada de muchas formas, no con calificativos tan buenos, pero es una localidad muy bonita. Cuando yo recién llegué aquí a esta localidad de Ciudad Bolívar, ya hace 11 años o 10 años, casi 11 años, pues tenía una imagen bastante fuerte, negativa frente a esta localidad, pero he venido viendo en el transcurso de los años que es una localidad que está llena de mucha gente trabajadora, gente que le mete el hombro al trabajo, a querer salir adelante. Entonces, no es tan solo ese calificativo negativo, hay un poco más allá de esos calificativos que se tienen de la localidad de Ciudad Bolívar aquí en Bogotá. Entonces, muchas veces lo vemos por los noticieros, por el periódico, subrayados allí como una localidad un poco difícil. Y aunque sí hay cosas difíciles, yo pienso que hoy ponemos delante de Dios lo que predomina como la luz, como la esperanza que florece para esta localidad de Ciudad Bolívar y muchas otras localidades y muchas otras regiones en Colombia que han sido calificadas como regiones duras, difíciles, en donde solo se habla y se proyecta